La impaciencia, y más en una investigación judicial, es la peor de las consejeras. En círculos y cenáculos políticos próximos a Moncloa, al Partido Popular, y a exdirigentes y expresidentes socialistas, se sabe desde hace tiempo que la munición que tienen determinadas personas, que ya ha examinado, por cierto, y analizado la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, y que también tiene la Fiscalía Anticorrupción, es dinamita. Esa es la palabra que nos decían. Dinamita contra el Partido Socialista, contra actuales miembros del Ejecutivo y contra el entorno del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Pero pasa el tiempo y algunos respiran aliviados y otros se preguntan por qué no se hacen públicas todas las informaciones y toda esa munición. ¿Qué está pasando? ¿Hay pactos ocultos? ¿Es menos de lo que se asegura en esos cenáculos? La realidad es mucho más liviana y sencilla. Los tiempos de la justicia y de la policía judicial no tienen nada que ver con los tiempos deseados por unos y por otros. Y será la Fiscalía Anticorrupción, y serán los jueces, cuando correspondan, los que pondrán negro sobre blanco hasta dónde llegan las implicaciones de todos. Pero mientras eso ocurre, mientras tanto, mientras llega o no la traca final, la actualidad se salpica con informaciones, con entrega de pruebas, con declaraciones de testigos y con imputados que ya, de por sí, sostienen un escándalo que está lejos de concluir. Esto es Atando Cabos, el podcast de política de Onda Cero. El resumen de lo más relevante de la semana y lo que nadie te ha contado. Las negociaciones políticas, las conversaciones fuera de micrófono y las decisiones de Moncloa, de los partidos políticos y de los jueces y tribunales. Atando Cabos, Juan de Dios Colmenero. Y de entre esas pruebas está la de una persona, la de una mujer, que es testigo de cargo en un caso porque a su vez es también coimputada en otro. Los casos de corrupción que afectan al PSOE y a Sánchez están relacionados porque los protagonistas son los mismos en distintos casos. Y entre ellos destaca un testimonio que ya ha ofrecido a la UCO, a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, actuando como Policía Judicial, y a la Fiscalía Anticorrupción, y que seguirá declarando ante el Tribunal Supremo porque está colaborando con la justicia. Está siguiendo la misma estrategia que Víctor de Aldama. Se trata de Carmen Pano, la empresaria, persona cercana a Víctor de Aldama, aunque su relación se haya deteriorado últimamente, la que declaró haber entregado dinero en metálico en la sede de Ferraz. Esta persona está dispuesta a autoinculparse para colaborar con la justicia. Y la Fiscalía Anticorrupción, ha aceptado la propuesta. Lo tendrá que ratificar ante el juez, pero Carmen Pano ya ha relatado a la UCO cómo efectuó 2 entregas de 45.000 euros en la sede del PSOE, en la calle Ferraz, en Madrid. El dinero en efectivo fue camuflado, según su testimonio, en una bolsa de plástico que a su vez se introducía en otra bolsa de papel. Reproduzco por su interés el atestado de la UCO sobre esta testigo de cargo. Dice literalmente lo siguiente: encuadrado en el flujo de efectivo originado en Claudio Rivas, otro de los empresarios imputado en la trama de hidrocarburos, que pasaba por las manos de Carmen Pano y finalizaba en Víctor de Aldama, a mitad de octubre entregó 45.000 euros a Aldama en su despacho de la calle Alfonso XII. Dado que en esos momentos no se encontraba en el despacho su entonces mano derecha y secretaria Piedad, Víctor de Aldama le pidió a Carmen Pano que llevara a donde él le dijera los 45.000 euros, dado que no podía abandonar el despacho. Dado que aceptó hacerlo, Víctor de Aldama le indicó que debía llevarlo a la sede del Partido Socialista en la calle Ferraz, que tras identificarse indicaría que era Carmen Pano y que venía de parte de Víctor de Aldama, y le entregara el dinero que empaquetó en una bolsa de plástico que introdujo a su vez en una bolsa de papel. Así lo hizo, y tras llegar a la sede del PSOE, identificarse en seguridad y franquearle la entrada, subió a la segunda planta, y tras salir del ascensor
se lo entregó a la persona que la recibió, un varón que no superaría los 40 años, pelo corto y un poco más alto de la declarante, quien tras asegurarse que era Carmen Pano y acudía de parte de Víctor de Aldama, le dijo que le entregara lo que le dieron. Tras eso, bajó en el mismo ascensor, se marchó a dicho lugar, acudió en taxi desde el despacho de Víctor de Aldama. A finales de octubre volvió a hacer otra entrega, una entrega de otros 45.000 euros a Víctor de Aldama procedentes de Claudio Rivas, marchándose como habitualmente hacía. Tras ello, a los 10 minutos aproximadamente, y tras haberse marchado, recibió una llamada. Víctor de Aldama, muy alterado, le recriminaba que faltaban 10.000 euros, que tenía que entregar 45.000 y que como faltaban 10.000, no lo podía hacer. Y a ver cómo solucionaban ese problema. Que hiciera lo que creyera, pero que lo solucionara. Tras colgar, la declarante llamó a Claudio Rivas y le explicó el problema. Este la tranquilizó, diciéndole que no se preocupara, que ya sabía cómo era Víctor y que al día siguiente le llevaría esos 10.000 euros. Así fue a la mañana siguiente y a su domicilio un mensajero de Claudio Rivas le entregó los 10.000 euros, cantidad que la declarante llevó y entregó a Víctor de Aldama en su despacho. En ese mismo momento metió los 10.000 euros en la misma bolsa que le entregó el día anterior y le pidió que nuevamente los llevara y lo entregara en la sede del PSOE, en la calle Ferraz, que lo estaban esperando desde el día anterior. Nuevamente, la declarante repitió la misma acción y se lo entregó a la misma persona, que a la vez en el segundo piso de la sede, en esta ocasión, le llevó un amigo en un Audi Q3, un amigo que no deseaba identificar, puesto que es ajeno a todo esto, y solo lo hizo por hacerle un favor, que en ese momento prefería no revelar su identidad. En relación a todo esto, concluye la Policía Judicial, concluye la UCO, que tras preguntarle si de algún modo podía demostrar lo manifestado, señalaba que ella era la prueba, que únicamente su palabra, pero que en esa época utilizaba también uno de los teléfonos móviles intervenidos en su domicilio, por lo que quizá hubiera algún rastro de ello, no asegurándolo. Las operativas no volvieron a realizarlas, desconociendo si también otras personas pudieron volver a hacerlo. Esto es literalmente lo que la declarante, la empresaria, la testigo de cargo, Carmen Pano, dijo a la Policía Judicial. Y esta es la fotografía sonora de la Semana Política. Se ha usado la Moncloa como agencia de colocación para familiares, amigos y conocidos. Y eso tiene un nombre: corrupción. Que su esposa aproveche su condición para hacer negocios. Que a su hermano le den una plaza pública que ni siquiera sabe dónde está. Que coloquen al amigo íntimo del hermano o que esté imputada hasta la asesora personal de Begoña Gómez, tiene un único responsable: Pedro Sánchez. Un disparate que no tendría mayor relevancia si no fuera porque demuestra las mentiras y los embustes de este señor, del señor Aldama. Estamos en el año 2018, yo entonces era vicepresidente del Cabildo, quien sabía que iba a haber una pandemia 2 años después, quien sabía que iba a ser presidente de Canarias. Estamos en el día 9 de noviembre de 2018, hoy se publica que se alquiló un piso ese viernes hasta las 11 de la mañana del sábado 10 de noviembre. Pues bien, basta con que uno vaya a mi agenda para saber que el 9 de noviembre de 2018 yo estaba en Tenerife. Cada día está usted más cerca de despertarse con la notificación de un cese sin explicaciones y de ver cómo ni Sánchez ni Montero le cogen el teléfono cuando les llame. Porque eso es inaceptable y cuando se demuestra que eso es falso, solo cabe una cosa: pedir disculpas y pedir perdón. Su gestión se resume en 2 palabras: servilismo e imputación. Y por respeto a la institución que representa, señor García Ortiz, váyase. Si yo dimitiera, estaría haciendo una concesión.
una concesión a los delincuentes, una concesión a otras personas. Estaría haciendo una concesión y eso sí podría colocar a la Fiscalía General en una situación de debilidad. Quien mantenga en sus dispositivos telefónicos datos relativos a tercero y no los necesite, está incumpliendo un reglamento y una directiva de protección de datos. Señor García Ortiz, que todo un fiscal general del Estado borre las pruebas que le puedan incriminar es además de bochornoso, propio del proceder de un delincuente. Todavía estamos en guerra en Ucrania, desgraciadamente. Por tanto, creo que todavía no se han dado esas condiciones de paz. No se puede dar lecciones de alianzas internacionales a un gobierno que tiene unos pactos nacionales bochornosos. No se puede liderar una respuesta europea a alguien que no es capaz ni siquiera de aprobar el presupuesto de su país. No se pueden urdir acuerdos globales con alguien que no es capaz de acordar dentro de su gobierno. Y no se puede ofrecer un proyecto sólido a la Unión Europea quien ve desmoronarse a diario y fracturarse a diario la disciplina dentro de su gobierno. Usted se ha permitido el lujo de decir que el salario mínimo interprofesional en España ya no es de subsistencia. Tengo la sensación de que quien está en las nubes es precisamente el Gobierno. Por eso vengo hoy a echarles las cuentas. Creo que este Gobierno tiene que hacer una reflexión profunda y pónganse de una vez por todas a gobernar para la gente que les votó. Señora Gamarra, compartimos que tiene que haber, perdón, es que se terminan en arra. Señora Belarra, ¿compartimos que hay que recaudar impuestos para financiar el estado del bienestar? ¿Sí o no? Hace falta recaudar para dar igualdad de oportunidades. Esa es la cuestión. Usted no encuentra recursos para bajar el IRPF al salario mínimo, pero sí para gastarse 2.000 millones de euros en controlar Telefónica. Los 200 millones que le debe a los pacientes de ELA se los está gastando usted en publicidad institucional. Tiene usted 400 asesores más, altos cargos y asesores, que el último gobierno de Rajoy. Y no hay dinero para el tren de Extremadura, pero sí 750 millones para comprar trenes en Marruecos. Para lo que le interesa sí hay dinero, ¿no? Y lo que trae ha sido bulos y crispación. Fíjese, el señor Tellado, el señor González Pons y Miguel Ángel Rodríguez. Esos son los estadistas con los cuales usted comparte la estrategia política. Señor Feijóo, yo no sé si usted no es presidente porque no quiere, pero España no merece la oposición que usted hace. Mire, usted no encuentra recursos para bajar el IRPF al salario mínimo, pero sí para gastarse 2.000 millones de euros en controlar Telefónica. Los 200 millones que le debe a los pacientes de ELA se los está gastando usted en publicidad institucional. La última sesión de control en el Congreso de los Diputados, la situación en Europa tras el giro de Estados Unidos, las diferencias y la gresca que continúa interna en el seno del Gobierno, el fiscal general del Estado, el caso Ábalos, lo que declare Carmen Pano en el Tribunal Supremo. De todo ello seguiremos hablando en el próximo capítulo de Atando Cabos. Esto es Atando Cabos, el podcast de información y análisis político que te resume y te cuenta lo que hay detrás de las decisiones más importantes, con Juan de Colmenero.